Feliz inicio de semana. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Ahora vamos a comenzar el show un poquito diferente. Vamos a comenzar con el clima y AJ Fox. Hola AJ, feliz lunes. Hola Desiree, feliz lunes y mira nuestra nieve en las montañas. Toda la nieve es de las lluvias en la semana pasada y tenemos mucha nieve en las montañas ahora. Y ahora nuestras temperaturas son muy cálidas, 71 en Fresno, ahora 71 en Madera y Merced 74 grados en Lemoore y un poco de nubes en el Valle Central y ahora una línea nueva de lluvias, mayormente en el norte. Pero Futurecast dice va a mover hacia el Valle Central y en Condado de Madera y Condado de Merced, pero no mucho en Condado de Fresno. Nubes, yes, lluvias, no para mañana. 68 grados en Visalia y Madera, 64 en Los Banos, 63 en Merced, en el norte, más nubes que el sur del valle, 68 grados en Hanford. Para los próximos 7 días en Fresno, parcialmente nublado, un poco de llovizno. Tal vez martes y el miércoles. Seco este fin de semana y mucho más cálido cada día. 62 grados el viernes, 66 el sábado, el domingo soleado y más cálido, 67 grados. Hace mucho sol este fin de semana. Desde regreso contigo. Ya escucharon, tal vez va a llover. Gracias AJ. Personas tendrán que usar una mascarilla si quieren usar el transporte público. Esta orden, presentada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, entrará en efecto un minuto antes de la medianoche. De acuerdo a la CDC, personas tendrán que usar máscaras que cubran su boca y nariz mientras esperen o viajen dentro de un avión, barco, tren, autobús, taxi o otro servicio de transportación. Las únicas excepciones serán para menores de 2 años o para personas que no puedan usar una mascarilla seguramente debido a una discapacidad. Personas podrán removerse el cubreboca mientras coman, beban o tengan que tomar un medicamento. I don't want to get anyone COVID, so we shouldn't be traveling. But if I will, might as well be super protected. I'm sure there are people that will disagree and make it controversial, but I don't think it necessarily should be. La medida proporcionada por la CDC agrega a la orden ejecutiva anunciada por el presidente Joe Biden el 21 de enero. Y mientras tanto, condados en el Valle continúan enfrentando una escasez con el número de vacunas disponibles. El día de hoy, el condado de Tulare informó que aún no cuentan con la cifra de vacunas que estarán recibiendo esta semana. Autoridades de salud dicen que ordenaron la máxima cantidad para cada semana. We have a system in place that we analyze what this week is coming, that we've been confirmed by the state is going to be our allocation, and it varies. It varies between about 3,000 to 5,000 doses a week. Al momento que el condado confirme el número de dosis, podrán aceptar nuevas citas para la próxima semana. Por su parte, funcionarios de salud del condado de Merced dicen que cuentan con lo necesario para distribuir la vacuna contra COVID-19 a sus residentes, excepto que no cuentan con las dosis necesarias. El Departamento de Salud Pública del condado ha tomado la decisión de detener sus clínicas de vacunación esta semana debido a la falta de suministro. El condado dice que continúan recibiendo el segundo inferior número de vacunas en el estado y ahora toda segunda dosis de la vacuna se ha detenido y el condado de King en una participación entre el Departamento de Salud, Adventist Health, y el distrito Hanford Joint Union High School lograron el vacunar a más de 1,000 personas. I think a lot of people that are coming in today are really happy about the vaccine being available and us coming out and supporting the community. El doctor Raúl Ayala, el director médico para Adventist Health en el Valle Central, informó que llevaron a cabo un evento en donde trabajadores de salud y esos mayores de 65 años fueron vacunados. Si está buscando obtener una prueba de COVID-19, puede recibir una gratis en la preparatoria Clovis North el día de hoy hasta las 6 de la noche. Personas no tienen que abandonar su vehículo. Autoridades dicen que en personas recibirán sus resultados entre 2 a 3 días. No se necesita hacer una cita y no se necesita un seguro de salud.
Por otro lado, el Departamento de Policía de la ciudad de Fresno está tras la pista del sospechoso que mató a 2 personas durante una fiesta de cumpleaños. El tiroteo mortal se registró temprano este domingo en una residencia localizada cerca de Lane y Becker. Oficiales revelaron que 3 personas fueron baleadas. The officers, along with EMS, immediately started life-saving measures to include CPR, and sadly, a 31-year-old female was pronounced deceased at the scene. De acuerdo a informes oficiales, una de las víctimas, Felicia Becerra, estaba celebrando su cumpleaños cuando el tiroteo sucedió. La segunda víctima, Audara Chanramani, de 29 años de edad, fue llevada al hospital en donde murió. Una tercera víctima también fue llevada al hospital y se espera que se recupere. Detectives informaron que estos 2 homicidios hacen un total de 11 en este año en la ciudad de Fresno. Si tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía de Fresno. Al sur del valle, la oficina alguacil del condado de Tulare busca al tirador que disparó en dirección a una familia en Pixley. Un video de vigilancia muestra el momento que una camioneta pasa por el grupo que se encontraba fuera de una residencia en Avenida John el sábado por la noche. La camioneta se detiene, alguien se baja y comienza a disparar. Oficiales dicen que 2 personas fueron impactadas. Esas víctimas se encuentran en el hospital en condición estable. It was a very dangerous situation. There was a 10-year-old inside the home that, was cut with some debris as a result of the shooting. I mean, it's obvious that these people who are doing this are dangerous and don't show any regard for human life. Detectives en el caso informaron que el sospechoso viajaba dentro de una camioneta color beige o café GMC Sierra. Esa misma camioneta fue reportada robada del área de Delano el viernes. Si usted conoce el paradero de ese vehículo, comuníquese con la oficina del alguacil del condado de Tulare. Y también al sur del valle, un hombre fue arrestado en Earl Lamar luego de que autoridades revelaran que golpeó severamente a un perrito. Oficiales del alguacil del condado de Tulare respondieron a la llamada en el área de la calle South State, cerca de la avenida Armstrong. Al llegar a la locación encontraron a un perro tipo Dachshund en la carretera sufriendo de trauma en la cabeza y sin poder moverse. Uno de los agentes cuidó del animal hasta que llegara el servicio de control de animales. El perro fue llevado a Visalia para recibir tratamiento. La oficina alguacil del condado de Tulare arrestó a Ángel Navarro, de 34 años de edad, en relación con el caso. Autoridades dicen que golpeó varias veces al perro en la cabeza, rostro y cuerpo usando un objeto de metal. Al momento del hecho, Navarro contaba con una orden de arresto por otra violación. Fue ingresado al centro de detención. En otros casos, la oficina alguacil del condado de Fresno trabaja en localizar a un hombre de Sanger que desapareció. Ronald Nagata, de 71 años de edad, fue visto por última vez el pasado viernes por la tarde por su cuidador en su residencia cerca de McDonough y la avenida Goodfellow. Es descrito como 5 pies, 6 pulgadas, 200 libras, pelo negro y ojos castaños. Si lo ve, se le pide que llame al 911. En otras notas, autoridades especulan que esta mañana un sujeto le prendió fuego intencionalmente al motel Travel Inn, localizado en la zona oeste central de la ciudad de Fresno. Bomberos recibieron la llamada de ayuda a eso de las 6 de esta mañana. Al llegar a la escena White y Parkway, encontraron 3 a 4 unidades en el piso segundo del motel dañadas. El guardia de seguridad del lugar les informó a bomberos que vio a un hombre huir de una de las habitaciones. Ese hombre aún no ha sido localizado. Y un hombre de Fresno se encuentra en el hospital luego de que fuera rescatado de una vivienda en llamas. El hecho se registró este domingo por la noche en el área de la calle Orinda y la avenida Florence. Bomberos lograron controlar las llamas a una porción de la vivienda, pero el hombre había quedado atrapado dentro de la propiedad. They went into what we consider a rescue mode, which means that we're going to send all personnel in as quick as possible to try to extricate a possible victim. They did find one adult male inside the structure. At this point, that victim was taken by local EMS to a local area hospital for further treatment. Aún no se ha revelado la condición médica del hombre. La causa del incendio se investiga. En otros temas, posiblemente comenzará a haber más jets militares en el cielo esta semana. Y es que durante estas 2 semanas se estará llevando un entrenamiento aéreo. Aeronaves de Arizona, Oregón y California estarán participando durante el entrenamiento. Saldrán del aeropuerto de Fresno. Los ejercicios comenzarán de 8 de la mañana o 6 de la noche hasta el 12 de febrero.
Y el Parque Nacional Yosemite ha reabierto sus puertas. Representantes del parque informaron que parte de la carretera 140 fue cerrada debido a desprendimiento de rocas este sábado. El único acceso a Yosemite es por la carretera 140. Recuerde que necesita hacer una reservación para visitar el parque. Y para terminar el día, McDonald's está ofreciendo una opción picante en su menú. Y es que los Chicken McNuggets y salsa picante han regresado a McDonald's participantes nacionalmente. McDonald's había presentado los McNuggets el año pasado y fueron un gran éxito. Y el día de mañana, personas podrán recibir 6 Chicken McNuggets picantes completamente gratis con una orden de $20 o más usando la aplicación DoorDash. Solamente tiene que usar la palabra spicy. A mí me encantan los chicken nuggets, a ver si me animo a probar estos picantes también. Así que vamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por centervalley.com y por la página de Facebook de KC24.